Bienvenidos a la tesis del hombre gris. No sos lo que pensás que sos. Sos lo que queda cuando dejas de pensarte. Frase nacida de estas mismas charlas. El hombre gris no descubrió la conciencia en un libro, ni en una práctica espiritual, ni en alguna revelación mística. La descubrió de la única forma que realmente transforma. Cuando el pensamiento se cayó por sí solo. No fue iluminación, ni entendimiento, ni una verdad que le llegó de afuera. Fue algo más simple y más profundo. Una ausencia total de pensamiento. Y en ese instante, sin ruido interno, sin voz mental, sin historia activada, apareció algo que nunca había reconocido. Un estado extraño, silencioso, inmóvil, pero increíblemente estable. No había angustia, no había miedo, no había memoria, no había juicio, no había interpretación. Solo había neutralidad. Una neutralidad tan pura, que no se parecía a nada que él hubiera sentido antes. No era vacío, no era desconexión, no era calma emocional, era algo más preciso, la conciencia sin interferencia. Y ahí, en ese espacio sin palabras, tuvo una de las percepciones más claras de toda su vida. Si yo sigo existiendo cuando el pensamiento desaparece, entonces yo no soy ese pensamiento. Si permanezco aunque mi historia no sea activa, entonces yo no soy mi historia. Si estoy presente aunque no haya ninguna emoción, entonces yo no soy mis emociones. Lo que quedó, eso que miraba todo sin decir nada, era más real que cualquier versión del yo que había construido a lo largo de los años. Y fue en ese instante, sin esfuerzo y sin dramatismo, que apareció la frase que cambiaría su vida. Yo no soy yo, porque ese yo, al que había defendido durante décadas, el yo de la infancia, el yo de la historia, el yo del trauma, el yo del enojo, el yo de la culpa, el yo de las reacciones aprendidas, el yo de los roles y los mandatos, solo existía cuando el pensamiento lo nombraba. Cuando el pensamiento se cayó, ese yo desapareció con él. Y sin embargo, él seguía ahí. Presente, lúcido, sostenido, neutral, completo. Era la primera grieta real en la estructura de su identidad. La primera sospecha profunda de que el yo había sido una construcción, no una esencia. Y esa grieta abrió una pregunta que nunca antes había podido formular. Si ese yo es solo una historia que se activa cuando pienso, ¿qué soy cuando no pienso? Después de aquella primera ausencia de pensamiento, el hombre gris empezó a sentir una necesidad que no venía del yo viejo, ni del deseo de entenderse, ni del impulso de arreglar nada. Era algo distinto, más fino, más íntimo. La necesidad de observarse sin intervenir. No quería cambiarse, no quería corregirse, no quería mejorar nada. Quería mirar, solo mirar, como si por primera vez en su vida hubiera descubierto que podía estudiarse desde afuera, como si él mismo fuera un fenómeno al que había que prestarle una atención distinta, no desde la emoción, sino desde la conciencia pura. Así nació el experimento interno. Empezó suave, sin método y sin expectativas. Solo observaba lo que aparecía dentro suyo. Y lo primero que notó fue casi brutal en su simpleza. El yo aparecía únicamente cuando la mente hablaba. Cuando el pensamiento se encendía, el yo volvía a vestirse con todas sus historias. Aparecía como un reflejo inmediato, como si el yo fuera un efecto secundario de pensar en primera persona. Y cada pensamiento traía consigo un pequeño engranaje de identidad. Frases viejas, interpretaciones aprendidas, heridas repetidas, todo envuelto en la misma palabra que sostenía su historia desde niño. Yo, pero cuando el pensamiento se detenía, cuando ese ruido interno se apagaba por completo, el yo se desvanecía con él. No había identidad, no había personaje, no había pasado. Solo quedaba esa neutralidad silenciosa que no tenía forma ni nombre, pero que se sentía más real que cualquier versión anterior de sí mismo. Ese descubrimiento lo dejó quieto por dentro. Era obvio y al mismo tiempo desconcertante. Si el yo necesitaba pensamiento para existir, entonces el yo no era estable. Era un movimiento, una repetición, una consecuencia, una construcción sostenida por la memoria. Y el hombre gris siguió observando. Día tras día, en momentos breves, sin forzarlo, empezó a mirar cómo su yo se formaba. Cómo surgía al recordar, cómo se reforzaba al defenderse, cómo reclamaba lugar cada vez que se sentía amenazado, cómo justificaba sus reacciones usando la historia como argumento. Ahí vio algo que no había visto nunca. El yo estaba hecho de pasado. Era un archivo viviente, una suma de experiencias interpretadas, una voz heredada de quienes lo formaron cuando todavía no tenía herramientas para pensar por sí mismo.
Ese yo hablaba usando palabras que no había elegido. Sentía usando emociones que no había comprendido. Reaccionaba usando mecanismos que no había decidido. Era un yo aprendido, no un yo descubierto. Y entonces el hombre gris hizo algo que nadie le enseñó. Dejó de alimentarlo. Dejó de nombrarse tanto. Dejó de justificar cada emoción con su historia. Dejó de repetirse. Dejó de usar frases como yo soy así o yo siempre fui. Y al dejar de nombrarlo, ese yo empezó a perder fuerza. Como si la identidad necesitara palabras para mantenerse viva. Mientras menos hablaba de sí mismo, más podía ver. Mientras menos defendía su historia, más libre se sentía. Mientras menos se describía, más presente estaba. Era como si cada vez que abandonaba la idea de yo, el mundo se volviera más claro, más amplio, más real. Como si hubiera espacio para algo nuevo que antes estaba escondido detrás de la identidad. Pero no fue un camino limpio. El yo se defendió, no con violencia, sino con miedo. Aparecían pensamientos como advertencias. ¿Y si perdes quién sos? ¿Y si te quedas sin identidad? ¿Y si desapareces? ¿Y si no sabes cómo volver? Y en esas frases vio la trampa perfecta. El yo no teme por él. El yo teme por su existencia. El yo no quiere morir porque él cree que es vos. Pero vos no sos él. Y en esa tensión interna, en esa ida y vuelta entre la conciencia silenciosa y el yo asustado, el hombre gris descubrió algo que transformó el experimento en certeza. Cuando el yo se calla, lo que queda es más real que el yo. Lo que queda es más estable. Lo que queda es más verdadero. Lo que queda no necesita historia para existir. Lo que queda no necesita pensamiento para sentir. Lo que queda no necesita identidad para ser. Lo que queda siempre estuvo ahí. Con el tiempo, el experimento interno dejó de ser un ejercicio y se convirtió en un modo de percepción. No había un momento especial para observarse. La observación empezó a aparecer sola, como si la conciencia hubiera estado esperando toda la vida. Ese espacio para mostrarse sin interrupciones. Fue entonces cuando el hombre gris comenzó a notar algo que al principio era apenas un detalle, pero que pronto se volvió imposible de ignorar. El yo no solo aparecía cuando pensaba, sino que desaparecía por completo cuando la conciencia tomaba la atención. Era como ver dos niveles dentro de sí mismo. En el primero, el nivel mental. Todo estaba construido con palabras, historias, emociones recicladas, miedos viejos, recuerdos que actuaban como si fueran el presente. Pero debajo de eso, en un plano más silencioso, había algo que no necesitaba ningún contenido. Algo que no tenía forma, ni nombre, ni intención. Algo que simplemente estaba ahí, siempre disponible, esperando a que el ruido le dejara el lugar libre. Ese algo era tan sutil, que solo podía notarse cuando el yo perdía fuerza. Pero cuando se hacía presente, era tan evidente, que resultaba extraño haber vivido tantos años sin verlo. Era la conciencia, no como concepto, no como teoría, no como idea, sino como experiencia directa. No se parecía a nada que la mente pudiera producir. La mente podía crear emociones, interpretaciones, imágenes, recuerdos, ilusiones de control. Pero no podía crear conciencia. La conciencia estaba antes, durante y después de cada movimiento de la mente. El hombre gris empezó a comprenderlo así. La mente se mueve, la conciencia no. La mente habla, la conciencia observa. La mente necesita tiempo, la conciencia es presente. La mente necesita identidad, la conciencia no la busca. La mente interpreta, la conciencia ve. La mente quiere saber, la conciencia simplemente es. Y cuanto más observaba esta diferencia, más claro se volvía que la estructura del yo no podía ser la base de su existencia. El yo era fluctuante, dependiente, inestable, emocional, programado. La conciencia, en cambio, era neutra, inamovible, simple, incondicionada. Había algo liberador en esa neutralidad. No tenía nada que ver con el alivio. No tenía nada que ver con la felicidad. Tampoco con la espiritualidad. Era una neutralidad que no prometía nada, pero que ofrecía algo que ninguna emoción le había dado antes. Estabilidad. En esa estabilidad, el hombre gris veía algo que la mente jamás había podido mostrarle. La vida sin su historia. La vida sin su interpretación. La vida sin el personaje. Y ahí comenzó a surgir una comprensión más profunda que cualquier palabra. El yo no era un enemigo, pero tampoco era una verdad. Era una herramienta útil para moverse en el mundo, pero no para conocerse. Cuando el yo se apagaba, cuando dejaba de contar su historia, cuando dejaba de reclamar protagonismo, cuando dejaba de ser la medida de todo. Lo que emergía no era un vacío, ni un vértigo, ni un silencio muerto.
Era una claridad suave, como si la conciencia misma respirara, como si hubiera espacio para existir sin esfuerzo. Y en ese espacio, el hombre gris comprendió una de las verdades más difíciles de aceptar. No hace falta que el yo desaparezca para que aparezca la conciencia. Solo hace falta que el yo deje de ocupar el centro. Solo hace falta correrlo un poco hacia un costado para ver lo que siempre estuvo detrás de él. El yo es la historia. La conciencia es lo que mira la historia. El yo es la reacción. La conciencia es la presencia. El yo es el movimiento. La conciencia es la quietud. El yo es lo que cambia. La conciencia es lo que queda. ¿Y lo que queda? Esa neutralidad estable que él había sentido tantas veces en silencio. Era lo más cercano que había estado a sí mismo en toda su vida. Y, al mismo tiempo, lo más lejano de todo lo que alguna vez creyó ser. Y así, paso a paso, observación tras observación, ausencia tras ausencia, la frase inicial dejó de ser una idea y se convirtió en una certeza silenciosa. Yo no soy yo, no como una negación, ni como un misterio, ni como un concepto espiritual. Simplemente como un hecho, como una evidencia, como una forma más honesta de existencia. Reflexión final. Cuando el capítulo llega a su fin, el hombre gris no siente que haya descubierto una verdad definitiva, pero sí siente que algo se ordenó adentro suyo. No porque ahora entienda más, sino porque está empezando a ver desde otro lugar. Este proceso no se parece a aprender, no se parece a sanar, no se parece a evolucionar. Se parece más a quitar capas, a dejar de sostener las versiones viejas del yo, a permitir que lo que queda debajo, ese espacio neutro, silencioso, sin carga, pueda mostrarse sin interrupciones. El yo siempre va a querer recuperar su lugar, siempre va a querer contar la historia, defender la emoción, sostener las ideas que cree que lo mantienen vivo. Pero cuando uno lo observa desde afuera, cuando la conciencia se vuelve testigo en lugar de protagonista, la identidad pierde peso. Pierde rigidez, pierde autoridad, y en ese vacío que muchos temen, no aparece un abismo, ni una pérdida, ni una sensación de desaparecer. Aparece lo contrario, aparece lo que siempre estuvo, una presencia que no necesita explicarse para existir. Esa presencia es más estable que cualquier emoción, más honesta que cualquier pensamiento, más amplia que cualquier idea, más real que cualquier historia que la mente quiera sostener. Si algo aprende el hombre gris en este capítulo, no es una respuesta. Es una dirección, una orientación interna, un punto de partida distinto. Mirar la vida no desde el yo que reacciona, sino desde la conciencia que observa. Ahí es donde empieza el cambio verdadero. No cuando el yo se destruye, ni cuando se juzga, ni cuando se combate. El cambio llega cuando el yo deja de ocupar el centro y se convierte en un invitado más dentro de la mente. Un invitado que puede hablar, pero ya no decide. Un invitado que puede recordar, pero ya no dirige. Un invitado que puede sentir, pero no gobierna. La conciencia no pelea con el yo. No necesita ganarle, no necesita corregirlo, solo necesita que la dejen mirar. Y si algo queda claro después de todo este proceso es que, cuando el yo se debilita, el mundo deja de verse a través de su historia y empieza a verse tal como es. Sin adornos, sin interpretaciones, sin carga. Ahí, en esa claridad silenciosa, el hombre gris encuentra un tipo de libertad que nunca antes había sentido. La libertad de no ser su pasado, ni su nombre, ni su historia, ni sus traumas, ni sus miedos, ni sus razones. La libertad de ser, simplemente ser, sin definiciones que lo limiten y sin personajes que lo condicionen. Y quizás, solo quizás, toda esta búsqueda, todo este silencio, todo este desmontaje del yo, lo estaba llevando a una verdad que nunca se encuentra con palabras. Lo que realmente somos aparece recién cuando dejamos de intentar ser algo. Gracias por estar acá, por leer, por escuchar, por acompañar este recorrido que no es fácil, pero que en algún punto es inevitable. Nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo, donde seguiremos mirando lo que pocos se animan a mirar, y donde el silencio seguirá diciendo lo que el yo nunca se animó a reconocer.